Hola, hoy mi hija Claudia y yo hacemos un especial de Navidad. Esta vez un pequeño documental sobre las minas de Can Palomeras, que fueron una de las minas de hierro más importantes de la costa catalana. Nos encontramos justamente delante de lo que fue el inicio de todo, la sede de la masía en sí, y que más tarde sería usada por la compañía minera. Si quieres saber todo sobre la interesante historia de estas minas con mi hija y yo, quédate conmigo y te lo enseñamos. Las minas de Can Palomeras son una de las instalaciones más interesantes en materia de urbex industrial que puedes encontrar. En conjunto, fueron de las minas de hierro más grandes de la costa catalana, llegando a ocupar toda la montaña que estás viendo en este momento, a pesar de que la apariencia que hay sobre el terreno no sugiere el tamaño de la construcción, que en general es completamente desconocido. Se trata de un lugar del que no se conservan mapas originales y que se desconoce realmente la extensión de las minas bajo las montañas. Sin embargo, se tienen contabilizados más de 4 kilómetros de galerías subterráneas en alrededor de 4 niveles. Las minas en general tienen una muy interesante historia, escasamente documentada. Fueron originalmente minas de hierro que ya eran explotadas a lo largo del siglo XIX, pero de manera discontinua. No sería hasta el siglo XX cuando estas minas empezarían a ser explotadas, hasta su cierre definitivo, en el que empezaron a tener diversos usos. Llegó a cultivarse setas en ellas, han sido viviendas de ermitaños, viviendas de personas antisistema, de los conocidos ocupas, y también han llegado a ser polvorín de armas en época de la guerra civil, entre otros usos. En general, la documentación existe, pero no es excesivamente amplia y no se le ha dado demasiada publicidad en general. Sin embargo, aunque la documentación es relativamente escasa, no deja de ser interesante. Aparte de catálogos espeleológicos generales en los que se describe la flora, la fauna y los minerales presentes en la zona, se encuentra el estudio específico hecho a las minas de Can Palomeras en Malgrat de Mar y que fue financiado en su momento y apoyado por el Ayuntamiento de Malgrat de Mar en los años 80, que es este libro que pueden ver aquí y que fue el resultado de esos estudios espeleológicos hechos en aquel momento. Se trata en general del principal trabajo de investigación hecho con seriedad sobre las minas y que haya tenido algún tipo de apoyo oficial, en el que también participaron el grupo excursionista de Malgrat de Mar y clubes de espeleología como el Club de Gracia, con el apoyo de fotógrafos y personas profesionales en técnicas de espeleología para la época en que se hizo. El resultado de todos esos estudios fueron este libro, que quedó en depósito en los archivos municipales del Ayuntamiento de Malgrat de Mar a partir del año 1988 y es prácticamente la documentación principal oficial que existe sobre estas minas, pero que sin embargo no deja de ser interesante y que está llena de detalles que son útiles a la hora de realizar exploraciones en este lugar con contenido histórico, digámoslo así, o intentándolo hacer de una manera más o menos seria. El trabajo se justifica en general por el hecho de que se afirma que no existe documentación oficial de mapas o de algún tipo
en depósito en archivos oficiales sobre las minas para la época en la que se hace este trabajo de investigación, por lo que se procede, digamos de alguna manera, a hacer todo un trabajo de justificación del proyecto, el cual se aprueba, se acaba apoyando de manera oficial e incluso de manera también extraoficial en la población. Aquí hacen referencia a las primeras explotaciones mineras que se hicieron de manera seria a lo largo del siglo XIX en toda la montaña, en las que incluso hay otras que no pertenecen concretamente a las minas de hierro de Campalomeras, sino a otras que son anteriores, que son también del siglo XIX, como las minas de Can Val de Juli, que se encuentran por detrás de la montaña y de las cuales también he hecho algún vídeo, del cual realizaré también alguna actualización como esta que estoy haciendo, ya con otras técnicas de edición más avanzadas que aquellos primeros vídeos que hice en aquel momento. De estas primeras explotaciones, ¿hay algún tipo de constancia escrita de traspasos o incluso de algún nombre, como por ejemplo la mina Josefa? De este tipo de lugares existe alguna pista que te permite deducir sobre el terreno sus posibles localizaciones dentro de zonas que yo he llamado las minas desconocidas de Campalomeras, y una en concreto que no está ni catalogada ni señalizada en algún tipo de mapa que puedas encontrar de la zona, y de la que yo daré alguna actualización más adelante junto con alguna otra que he logrado encontrar en mis distintas exploraciones sobre el terreno. No sería hasta 1909 cuando un poderoso consorcio francés con sede en la ciudad de Lyon inició la explotación de la mina, creando una sociedad específica que era la Sociedad de Minas de Hierro de Malgrat de Mar, y también incluiría dentro de estas a las minas de hierro de Celrà, una población que queda en dirección hacia Girona, ya en el interior, y para la cual incluso se llegaría a construir una vía férrea específica que llevaba el mineral de esa zona hasta la zona de costa de Malgrat de Mar, donde se transportaba finalmente todo en dirección a otros puertos de Europa para procesarlo. Aquí podemos ver en esta fotografía el trabajo realizado en un inicio por 270 mineros. Algunos de ellos llegaron a ser emigrantes con experiencia en otras explotaciones mineras de España, concretamente de lugares como Almería. Algunas de estas familias que vinieron en esa época, ya en el cierre de las minas, permanecieron dentro de la población de Malgrat, y hoy en día se pueden encontrar aún descendientes de estas familias de emigrantes españoles que vinieron de otras partes de España para trabajar en esta concesión minera, y algunos de ellos se pueden ver pues en la fotografía que vemos, en las que se ve el trabajo con lámparas de carburo, que pueden ver aquí, y la señalización que hacían de las zonas a picar con técnicas que hoy se considerarían artesanales de pico, pala y explosivos. Las minas fueron cerradas definitivamente en 1914 con el inicio de la Primera Guerra Mundial, cuando el conflicto impidió a los franceses seguir explotando la concesión. Se dejó de explotar por diversos motivos. Uno de los argumentados era que la calidad del mineral no era lo suficientemente rentable para mantener la explotación. En total, desde 1909 hasta 1914 se extrajo una buena cantidad de toneladas de mineral, pero sobre todo, lo más impresionante es que con técnicas tan artesanales de trabajo como lo que consideraríamos hoy en día, hayan podido realizar kilómetros de galerías a lo largo de toda la montaña, estando por debajo de ella de manera contabilizada al menos 4 niveles distintos de galerías que van desde zonas bajas de la montaña hasta las zonas más altas. Y aquí, en esta fotografía, podemos ver los alrededores de la mina Angelita, que es una zona que les enseñaré el después, es decir, el cómo se ve ahora mismo, y en esta fotografía se ve cómo era originalmente, y en el que se puede ver el trabajo de los niños. Eso era algo habitual en la época en la que se explotaban estas minas. Los niños lo que hacían era hacer una preselección del mineral a procesar en las vagonetas. Sacaban lo que consideraban el material malo, lo tiraban, y después las vagonetas iban en estas vías férreas que pueden ver en dirección hasta la instalación del lavadero, que es otra que les enseñaremos mi hija y yo a lo largo de este vídeo.
La zona de la mina Angelita es una de las más importantes dentro de los recorridos que se hacen, debido a que es prácticamente la única de la que quedó constancia de el nombre que le pusieron los mineros originalmente a las bocas. La costumbre de la época hacía que le pusieran nombres de mujeres a las distintas bocas de mina que iban abriendo a lo largo del recorrido. Con el paso del tiempo, toda esta información, como no quedó constancia escrita, al menos hasta nuestros días, esa información ha quedado prácticamente perdida y solamente quedó constancia de que una de las bocas, concretamente la mina número 3, tenía originalmente el nombre de Angelita, de la cual podemos ver los alrededores, cómo se explotaban para aquella época, en la que se puede ver cómo se veía en aquellos días la instalación que hoy en día podrán ver junto a mi hija, lo que fue el gallinero y la casa que encontré de los ocupas posteriormente y que les enseñaré más adelante cómo se ve. Dentro de las zonas que también podrán ver en esta introducción se encuentra la zona del cargadero de vagonetas, que podrán ver en la actualidad cómo se encuentra y que está prácticamente irreconocible comparado con estas fotografías, en las que se puede ver cómo se canalizaba el mineral hasta la entrada que podrán ver taponada hoy en día y en la cual ha vivido lamentablemente diversas personas de la calle a lo largo del tiempo. En general, el mineral se transportaba desde la zona de las minas, desde el depósito de mineral que podrán ver hasta el puerto en vagonetas que eran transportadas mediante un puente aéreo construido con un teleférico o sistema aéreo por el que se suspendía todo el mineral de vagonetas de 1 tonelada cada una aproximadamente hasta la zona de puerto y en la que pueden ver cómo se veían los alrededores de la casa que les vamos a enseñar y que era la zona de carga y descarga principal. Se trata en general de una infraestructura que en su momento fue muy costosa, es muy original, ya que pocas minas vas a encontrar dentro de exploraciones urbanas que tengan toda esta historia y todas estas características, y por lo tanto creo que vale la pena hacer una exploración completa de algo como esto, en lo que les estamos enseñando ahora un resumen de su historia, que lo iremos profundizando a lo largo de vídeos sucesivos que iremos reeditando de los que ya yo hice al principio y que bueno, hay que mejorar un poco con las nuevas técnicas de edición que tengo ahora. Y ahora continuamos. Sin embargo, existen estudios hechos por grupos excursionistas posteriores ya con técnicas láser de mapeo que sugieren que las galerías son mucho más amplias de lo que lograron documentar en los años 80, superando de largo los 4,5 kilómetros en general, con un trazado laberíntico, comunicadas con escaleras talladas en la piedra y de dimensiones prácticamente desconocidas. Y bien, aquí tenemos la instalación de lo que fue el cargador del aéreo, del teleférico, que llevaba las vagonetas de mineral cargadas hasta el puerto de Malgrat, en la famosa pilona, sin pasar prácticamente por superficie. Dime, hija. ¿Les puedes enseñar con qué voy? Sí, después lo hacemos, Y verme. En los últimos tiempos, la zona fue utilizada, por gente de la calle para vivir, motivo por el cual el interior está completamente taponado. Pero esta es una de las entradas de vagonetas para carga y descarga de mineral. Mi padre tiene razón. Ahí tenemos la caseta de administración de electricidad. Papá, enséñales.
Y aquí tenemos otra de las zonas de entrada. Que en la actualidad también se encuentra condenada y taponada. Aquí se ve que alguien vivió. Y ahora veremos lo que queda del interior de la caseta. Aquí están los restos de la puerta. Después, posteriormente, se intentó aprovechar la instalación colocando algún tipo de techo, de uralita, se ve. Había alojamiento de maquinaria. Hola. Es todo lo que queda de estos tiempos. Sí, sí. Hola. En principio, la carga de mineral se realizaba por esta zona de arriba, que ya prácticamente no es visible, se encuentra todo taponado. Al parecer había una rampa por la que el mineral se extraía, pero que ya no es visible después de tantos años. Y aquí tenemos los restos de lo que queda de la instalación del lavadero, que era la zona en la que se separaba el metal en bruto de hierro de la escoria. Mediante una combinación de métodos físicos y químicos se separaba el mineral de hierro, que era lo que interesaba, del resto de materiales que había presentes en las piedras extraídas de la mina, de lo que se conoce como la escoria. Así es como se ve ahora en la actualidad. En ocasiones, las minas encierran pequeños secretos, como este, el caso de lo que se conoce como la mina de agua, que es una instalación que servía para llevar y traer agua a la instalación en general. Vamos camino a lo que fue la residencia de la antigua masía, convertida en residencia de los capataces Papá, y jefes de la explotación minera, hola. para que vean cómo está en la actualidad. Estos son los restos de lo que queda de la masía de Can Palomeras, que es una vivienda señorial anterior a la época de la explotación de las minas y que más tarde sería usada como una especie de cuartel general administrativo de la compañía de minas que explotó la concesión a lo largo del tiempo en el que se hizo. Fue vivienda de los capataces de obras y sede de las oficinas principales, entre otras cosas. En la actualidad se conserva en este estado que pueden ver, y que tiene algunas curiosidades que espero poder mostrarles pronto. Y bien, Claudia, ¿qué es lo que les vamos a enseñar ahora? Cata de mina. Vale, llévanos hasta allí. Ok. Como ha dicho mi hija, bueno, hay evidencias y rastros de la explotación minera por toda la montaña, entre las que se encuentran cosas como esta, que es efectivamente una cata de mina y que se puede ver la utilización de herramientas. Esa cosa de color negra es, ¿cómo se decía? Esos son restos de mineral de hierro, lo que está marrón allí. Sí. Pues ahí hay hierro. Sí, que es lo que ellos determinaban si era rentable o no. ¿En Con este serio? tipo de, sí, con este tipo de agujeros así.
hacían esto primero. Qué chulín. Papá, vámonos. Uno de los detalles más interesantes de la casa de la Masía en tiempos de la mina es que usaron rieles de las vagonetas para reforzar la estructura ya en aquel tiempo y que aún se conservan en parte de la vivienda destruida. Qué chulín. Sí, poco a poco. Genial. Ay, José Miguel. Ay, piso, piso. Piso, piso. En general, Ay, ya el edificio se encuentra en ruina. Sin embargo, la historia de esta zona continuó a lo largo del tiempo. Junto a los restos de lo que fue la explotación minera, como es este caso, de los restos de los antiguos rieles de vagonetas que conducen más adentro de la montaña, tenemos también una casa construida posteriormente, de la cual ya daremos su historia, y que en su momento, ya les voy a enseñar, cómo esto estaba lleno de ocupas, justo al lado de lo que se conoce como la mina Angelita. papá, ¿les puedo explicar cómo se llama esto y esto? Sí. Y bien, ahora mi hija Claudia les va a enseñar lo que fue el gallinero y almacén de lo que yo encontré como la casa ocupa. Vamos a enseñárselo. Ve despacio, cariño, ¿eh? Claro, papá. Ay. Con calma, ¿eh, mi cielo? Madre, jolín. Ahí está. Ya está. Enséñale. De lo que ya, pues, esto es todo lo que queda. Pero papá, enséñale eso. Ja. Aquí se ve que comió las gallinas, papá. Ahí lo que comió fue un animal, ¿eh? Que aquí había un perro en su día cuando yo vine que no pude venir a enseñarlo porque, bueno, encontré gente viviendo por esta zona y en casas ajenas uno no entra. Bueno, ahora les vamos a enseñar la casa, hija. ¿Y a dónde se fue el perro? Se lo llevaron, claro, con los ocupas. Ay, pobre. Y ya justo saliendo al lado del granero, ya mi hija Claudia les va a enseñar lo que yo encontré en su día como la casa ocupa y que fue una vivienda anteriormente. ¿Vamos hasta allí, hija? Claro. Ahora les vamos a enseñar lo que queda de todo eso. Papá, ¿sabías que aquí vive una chica linda? Bueno, que vivió. Pero ya se fue. Sí, Era mi amiga. vivió con su perro por aquí. Vale. Bicho, bicho, colorito. A su madre, colorito. A ver. ¡Santa madre! ¡Qué chuli! Ya de esto evidentemente no queda gran cosa. Y aquí encontré a mi padre. Convertido en almacén. Y los restos de la vivienda ocupa. Entre otros restos, ahora mi hija y yo les vamos a enseñar lo que fue una de las antiguas fuentes de agua que usaban los mineros. Vamos. Dame, yo no. Aquí no va a pasar. Que bueno, ya no queda gran cosa. Y el techo está destruido. Mirad, enséñales para arriba. El techo. Lo que queda de lo que fue
la fuente de los expatriados, que en su momento fue demolida para impedir que la montaña se llenase de ocupas. Y dentro de las minas también se encuentran restos de la Guerra Civil Española, que los iremos contando en vídeos sucesivos. Y bien, y esto es todo sobre las minas de Can Palomeras. Si te ha gustado este vídeo, por favor, danos un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Gracias. Adiós.